¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer, su programa de enigmas a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, Radio Estación Lamas 96.3 en la región San Martín, Radio Imperial 299.5 en el sur de Lima, EDNX. Es la radio del misterio y Misterio Infinito, pero en YouTube. Si no están suscritos, lo que esperan, háganlo de una vez que es gratis y es bonito, ¿no? En esta ocasión, yo, vuestro anfitrión, un amigo para ustedes, Fernando Chapi Martínez, tengo un nuevo invitado. Es Diego Zúñiga. Ya estuvo en el programa hace buen tiempo atrás. Estábamos hablando de uno de los libros de su editorial, Coliseo Sentosa. En esa ocasión también nos hizo saber el porqué de ese nombre tan singular. Y bueno, hablamos, me acuerdo, sobre fenómenos extraños en el sudeste asiático, en Malasia, en lugares de por ahí, ¿no? Que nos resultan quizá un poco lejanos, no solo geográficamente, sino también culturalmente y en el imaginario. Pero ahora vamos a conversar qué novedades tendrá Coliseo Sentosa, ¿no? En este contexto, además, en el que hace poquito hemos estado con la conmemoración del Día Mundial del Fenómeno OVNI o el inicio de la era moderna del mismo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Un gusto. Así es, Diego. Tú eres chileno, pero estás residiendo en Alemania, ¿no es así? Exactamente. ¿En qué ciudad de Alemania? En Bonn, la antigua capital de la República Federal de Alemania. De verdad, y siempre me ha dado esa curiosidad, ¿no? Porque una vez que hubo la reunificación alemana, se siguió hablando mucho, evidentemente, porque era la nueva capital y el tema del muro y todo eso de Berlín, ¿no? Y Claro. usualmente escuchamos un poco de Múnich, de Colonia, etcétera, pero de Bonn es como que la historia la dejó un poquito en tranquilidad, ¿no? Como que ya no se habla mucho de Bonn. ¿Cómo es vivir en esa ciudad? ¿Qué tal todo por allá? No, porque Bonn es una ciudad muy pequeña. Tiene 320.000 habitantes. No tiene importancia política alguna, tampoco geográfica. Es una ciudad pequeña, pero que sin embargo fue la capital de Alemania por razones bastante enrevesadas. Algunos dicen que porque era la ciudad donde había nacido el canciller en ese entonces, y que por eso se la escogió por sobre Colonia, que es una ciudad mucho más grande, o sobre Düsseldorf, que es la capital de este estado federado. Y claro, una vez que la capital volvió a Berlín, Bonn regresó a su condición de pequeña ciudad de paso entre Colonia y alguna otra ciudad más grande en el sur, Frankfurt, no sé, Maguncia. Hay otras ciudades que suelen ser más nombradas. Exacto, Diego. Pero bueno, eso también lo que posibilita es estar en un entorno, me imagino, más tranquilo para el trabajo, para la vida y también para el misterio, ¿no? En tu caso con Coliseo Sentosa, para ver qué qué nuevas producciones podrán salir de ahí. ¿Cómo va todo con Coliseo Sentosa? ¿Qué nuevos libros del misterio nos están trayendo en estos meses? Mira, ahí estamos trabajando, somos un equipo pequeño, trabajamos todos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Cuando hay tiempo libre, cuando tenemos unos minutitos que le podemos robar al sueño, Ujú. con un par de amigos, un amigo de España, un amigo de México y un amigo chileno, hacemos este trabajo. Luis Ruiz Nogués de México, Luis González Manso de España, Sergio Sánchez Rodríguez en Chile, y nos repartimos el trabajo. ¿Y qué estamos elaborando ahora? Hay una serie de proyectos que pretendemos sacar este año y el próximo. Te puedo contar, por ejemplo, estamos traduciendo el libro de Robert Schiffer, que es un escéptico estadounidense, que se llama Bad UFOs. Estamos trabajando en la traducción de ese libro que esperamos poder sacar este año. Está ya traducido un libro del sociólogo estadounidense Robert Bartholomew sobre el folclore y los ovnis, también muy interesante, un aspecto que generalmente no se trata mucho. Vamos a sacar la segunda parte de una colección de sellos, de estampillas, no sé cómo se le dirá en Perú a los sellos postales, Estampillas. sobre estampillas, claro, sobre estampillas relacionadas con los ovnis de Luis González Manso, que es una compilación de alcance planetario. Él se dedicó largamente en su vida a coleccionar estampillas relacionadas con los ovnis. Uno no se imagina la cantidad de cosas que se han publicado en distintos países de África,
en repúblicas de la actual Rusia, en antiguas repúblicas de la Unión Soviética, en fin. Hay una cantidad de cosas ahí asombrosas, muy bonitas, en muchos casos estéticamente muy hermosas. Y hay una estampilla muy famosa de San Marino, donde hubo un congreso ufológico, en fin. Ese ya sacamos el primer tomo y estamos trabajando en el segundo tomo. Son cerca de 700, 800 páginas muy ilustradas, en color muy, muy bonito. También estamos viendo algún libro de criptozoología. Sacamos el año pasado un libro sobre el tema del investigador argentino Fernando Soto Roland y estamos trabajando ya en un segundo tomo sobre humanoides, Bigfoot, Yetis, del monstruo del lago Ness, en fin, ese tipo de temas que son investigados seriamente por este investigador que además es un historiador, o sea, no nos estamos sacando de bajo la manga a personajes, sino que estamos buscando gente que ve el tema con altura de miras, con amplitud de criterio, y esperamos que ese sea el sello de la editorial. Ujú. Viene también el tomo 6 de la saga Érase una vez en Omnilandia de Sergio Sánchez, que ha sido muy, muy bien recibida, especialmente en España. En fin, hay una serie de proyectos, estamos muy contentos con la recepción y muy contentos también con que hay mucho material interesante que vale la pena tener a mano. Dos preguntas. Respecto a Sí, lo que has mencionado me llama mucho la atención el título de ese libro, Bad UFOs, los ovnis sí, malos, ¿no? Dicho en sí. criollo. Eso es uno. Lo otro, las estampillas. Mencionaste estampillas relacionadas a los ovnis y la antigua Unión Soviética. Entonces, para mí fue totalmente un clic mental inmediato, que hace poco ha sido, también lo traté en mi programa, el Ajá, Día Mundial de los Asteroides, y a propósito, la ONU lo tomó pues por el asunto del bólido de Tunguska, ¿no? Que algunos lo ujú, relacionan con un fenómeno ovni o algo por el estilo, no sé, bueno, con muchas cosas que podría haber sido, ya nunca lo sabremos quizá, ¿no? Pero esas dos cosas te quería preguntar, ¿no? Que nos comentas un poco sobre este Bad UFOs con ese título tan, ¿no? tan curioso. Y lo sí. otro, si hay alguna estampilla conmemorativa del bólido de Tunguska o el fenómeno ovni, el caso Voronezh, o qué tipo de estampillas hay en la Unión Soviética referentes al fenómeno ovni, ¿no? Ya, Bad UFOs, el título se refiere a un blog que tiene Robert Schiffer. Robert Schiffer es uno de los escépticos estadounidenses más prominentes, ¿no? Sobre el tema ovni, digo, junto a Philip Glass, junto a James Oberg, Tim Printy, por ahí están los nombres más resonantes y Robert Schiffer es autor del libro Veredicto OVNI, que se tradujo por Tikal en los 90 en España, y escribió ahora hace unos años este Bad UFOs que tiene que ver con una serie de artículos que él publicó en su blog relacionados con casos para los que él ofrece explicaciones, casos muy famosos, eh, fotografías muy famosas también, casos muy mediáticos como algunos en México, ¿no? Unos ovnis que grabaron unos militares en México, las famosas, unas fotos famosas en Estados Unidos de los años 50, de los años 60, y él busca explicaciones para esos casos. Y también para casos más actuales, algunos de ellos no muy difundidos, avistamientos de aparatos en distintas ciudades estadounidenses. En fin, se trata de buscar explicaciones a casos que son famosos y él se refiere a ellos como Bad UFOs por el enfoque que le da a él, ¿no? Que es un escéptico es más bien duro, de esos que uno dice, wow. Pero el libro está muy bien, es muy entretenido, tiene mucho sentido del humor también, tiene mucho trabajo en terreno, de ir a congresos, de ir a investigar casos, entonces resulta un libro interesante de leer. Y lo de las antiguas repúblicas soviéticas tiene más bien más que ver con casos específicos como Voronezh o Tunguska, tiene más que ver con lo que se hace en el mundo de la filatelia mucho, ¿no? Que hay países o repúblicas que no son reconocidas internacionalmente que hacen negocio con la venta de estampillas. Y hay pequeñas repúblicas de Rusia, de la actual Federación Rusa, que ven en esto una manera de generar ingresos. Entonces lo que hacen es sacar estampillas, por ejemplo, con rostros de seres extraterrestres. Ese es como el patrón, ¿no? O de que
estampillas de ovnis descritos a lo largo de la historia. Entonces aparecen ahí todo tipo de platillos voladores o todo tipo de seres grises o no sé qué, ¿no? Insectoides. Tiene más que ver con eso. Son creaciones filatélicas con mero afán comercial. En el caso de lo que Mm, estamos hablando de las ex repúblicas soviéticas o repúblicas actuales de la Federación Rusa. Y hay otros que son más, digamos, artísticamente y logrados. visualmente más logrados, claro, que hay casos en África, por ejemplo, que países que han, en Tanzania, por ejemplo, tiene unas estampillas preciosas. Y ese tipo de coleccionismo, claro, requiere mucho trabajo y mucha dedicación, y eso es lo que queremos nosotros resaltar con estos libros, que ya se publicó en inglés y ahora lo estamos publicando en español. Sí, pero qué interesante, ¿ah? No sabía lo de las antiguas repúblicas de la órbita soviética, ¿no? Me imagino las de Asia Central, las del Cáucaso, Exacto, de sí. repente, Europa Oriental, y las que actualmente están dentro de la Federación Rusa. No sé por qué, pero digo, sería muy interesante, ¿no? Ver una de esas estampillas en cirílico, no sé, dentro de la actual Federación Rusa se me ocurre de la República de Tuvá, de Las hay, Chuvashia, de las hay. de Dagestán no creo porque es más el entorno musulmán, ¿no? Pero de repente de las otras, de Sajá, ¿no? De Siberia, justo hablando de, de Tunguska. Ujú. No, realmente qué interesante, voy a buscarlo, seguro cuestan una millonada, pero tener una de esas debe ser una experiencia casi religiosa. Qué interesante. Y cuéntanos, ¿cómo has pasado? ¿Qué opinión te merece este Día Mundial del Fenómeno OVNI que ha sido hace ya algunos, bueno, ya semanas, días, dependiendo de cómo lo tomemos hacia atrás? Porque hay todo este tema, ¿no? Estamos los que lo celebramos o lo recordamos, ¿no? El 24 de junio, que además a mí me Claro. gusta porque es un día antes de mi cumpleaños, ¿no? Así que tiene una cosa especial, pero también están, y yo veo eventos, todo, que lo quieren poner el 2 de julio por el tema Roswell, ¿no? También me Claro. parece que no me agrada, la verdad. O sea, no es que no me agrade el caso Roswell, es que no me agrada la utilización que se le da poniendo marcianitos grises, la verdad a mí me, no sé. Pero tú cómo lo ves? Para ti, ¿cuál sería el inicio verdaderamente de la era moderna del fenómeno OVNI? No, yo creo que no hay lugar a discusión en esto. El 24 de junio sí o sí es el día en que se inició lo que se llama, a mi juicio tan graciosamente, ¿no? La era moderna de los ovnis o de los platillos voladores o como se les quiera llamar. Es el día en que se avista por primera vez un fenómeno que es reconocido como novedoso, con este Ujú, caso de Kenneth Arnold del 24 de junio del 47, ¿no? Que ve estos 9 objetos con forma de boomerang, pero que él describe que son, que volaban como platillos cuando uno los lanza sobre la superficie del agua. ujú, Y de ahí sale la figura del platillo volador, que no es lo que él vio, ¿no? Él vio en realidad unos objetos con forma de boomerang que algunos expertos sospechan o especulan que podría haber sido una bandada de pájaros. Otros creen que la explicación más viable puede ser otra, el reflejo en las nubes de las cumbres de las montañas, en fin. Para eso tenemos para hablar horas sobre las posibles explicaciones, pero el caso concreto es que el 24 de junio este señor ve estos objetos, habla con la prensa y aparece publicado por primera vez que alguien vio unos discos voladores. Y a partir de ahí, en distintos países del mundo, o sea, yo tengo registros de que en Chile ya rápidamente, en junio, julio del año 47, ya había en la prensa noticias de avistamientos locales. En España también, en menor medida. En Estados Unidos, sin ninguna duda, se produjo una oleada gigantesca de personas que veían estos luces que describían como platillos voladores. Y fue en ese momento cuando empieza en realidad la historia del tema que tanto interés ha suscitado después. Y no fue el 2 de julio. El 2 de julio se produce el caso Roswell, que fue un caso súper marginal en la historia de la ufología, hasta que fue resucitado con evidente afán comercial a fines de los 70 con el libro El Incidente de Charles Berlitz y William Moore. Pero hasta antes, en realidad, el caso Roswell no existía, ¿no? No tenía ninguna importancia en la historia de la ufología, ninguna.
Y fue después cuando empezó a generarse, a suscitarse este afán que pretendía reescribir un poco la historia, haciéndonos creer que el caso Roswell había marcado un hito cuando en realidad no fue así. Y para fines comerciales, para fines meramente propagandísticos de Roswell, claro, conviene que sea el 2 de julio, pero en realidad la historia de los ovnis, nos guste o no nos guste, comenzó el 24 de junio del 47. Ujú. Y ya que lo has mencionado, ¿cuáles son eh, los casos que hasta ahora se sabe en tu país, en Chile, los primeros de los que se tiene por ahí constancia de avistamiento de estas supuestas naves o de estos asuntos extraños, ¿no? Que ahora denominamos ovnis o en fin. Pero hay una primera fotografía incluso de un ovni que en realidad es una línea blanca en medio de la noche, que probablemente fue un bólido, que aparece publicado en el diario La Nación en julio, ya en julio del 47. Los primeros casos son avistamientos todos súper menores, o sea, un señor que en un lugar de la costa de Chile vio una luz en la noche, o unos señores que en Temuco, en el sur de Chile, vieron también luces, o una persona que en el centro de Santiago miró al cielo y vio algo que le pareció un disco volador. Son casos así de personas que veían esto y como en ese tiempo, en ese momento había mucho interés por el tema, la misma gente llamaba a los medios, llamaba a los periódicos para contar su experiencia. Y los periódicos publicaban lo que la gente contaba, ¿no? Llamaban por teléfono, es como que tú ves, ahí, no sé si estás en Lima tú, pero si sales a Lima ves una cosa y llamas a un periódico, llamas al chino y, y ahí lo publican después, ¿no? Así funcionaba en ese tiempo. Pensemos que no había televisión, pensemos que la gente en realidad leía los periódicos, leía las revistas mucho más que o escuchaba radio, pero no veía la televisión. Entonces funcionaba la comunicación de esa manera. Había pocos teléfonos también. Conseguir un teléfono resultaba una aventura y en algunos casos la gente también, al no tener teléfono, iba personalmente a la oficina del periódico a contar la historia. Y de eso resultaba que los entrevistaban y aparecía la noticia. En Chile se dieron muchos de estos casos en los primeros días de julio. Te diría, entre el 2 de julio y el 16 de julio hubo en la prensa chilena, estoy hablando de diarios como periódicos como La Nación, Las Últimas Noticias, El Mercurio, El Mundo, Noticias de Última Hora, que publicaron muchas noticias sobre esto, no solo de casos chilenos, sino también principalmente de casos en Estados Unidos. Esa fue más o menos la mezcla. Después hubo un bajón ya en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no hubo prácticamente nada. Y el año 48, 49, muy pocas noticias. Y el año 50 vuelve a haber una oleada importante. Pero los primeros casos que registrados en Chile, de los que yo tengo constancia y tengo recortes de prensa y todo, son julio del 47 y un poquito menos en agosto. Ujú. Pero ya que mencionas que también por ahí los casos propios de Chile bueno, que aparecían en la prensa, se mezclaban con casos estadounidenses, eso quiere Claro, decir claro. que el caso de Kenneth Arnold llegó también, fue rebotado por la prensa chilena en su momento o no pasó hacia las... No, no, el caso de Kenneth Arnold, al menos yo no he encontrado, y lo he buscado, lo he buscado con acuciosidad, pero yo no he encontrado ningún cable sobre el caso Arnold en la prensa chilena. Lo que sí he encontrado eh, son noticias de otros avistamientos en Estados Unidos, algunos de ellos olvidados, entre ellos también el caso Roswell, en los primeros, pero noticias muy, muy pequeñas, y otros casos en otras partes de Estados Unidos de, no sé, gente que decía que había visto platillos voladores cerca de sus casas, pero nada así muy... O sea, como te digo, los casos en realidad eran de lo que llamaríamos hoy día de baja extrañeza, porque eran básicamente avistamientos de luces Ujú, o de cosas que la gente creía que estaban pasando por ahí sin ninguna evidencia, pero sí me gustaría destacar que hay una fotografía ya de un supuesto platillo volador los primeros días de julio del 47 en el diario La Nación de ujú. Santiago. Pero me llama la atención que si bien lo de Kenneth Arnold no llegó, por lo cual es curioso, ¿no? Que no hubo pues ese boom noticioso sobre, el caso Arnold, como en Estados Unidos quizá
y digamos que eso no pudo haber servido en todo de fuente de contagio para que después se pueda de alguna manera también desarrollar una oleada, no sé, basada en la sugestión o en qué, en Chile y en otros lugares, pero también por ese coincide, ¿no? Como que en esos meses, como que fines de junio, julio, también se producen avistamientos en Chile que son reportados. Me resulta curioso eso y también el hecho que dentro de los casos estadounidenses que fueron puestos en la prensa chilena, así sean muy pequeños, estaba curiosamente el caso Roswell, o sea que Sí, quedó olvidado, pero de alguna manera llegó, aunque por la esquinita, por decirlo así, ¿no? Un poquito solamente. no, pero como muchos otros casos, yo creo que esa explosión de comienzos de julio responde un poco a la reacción tardía del caso Arnold. ¿Por qué? Porque la prensa seguramente los editores, a ver, digamos que los periódicos de antes de los años 40 no eran en nada parecidos a los periódicos actuales. Eran mucho más grandes de formato, no eran tabloides, sino que tenían el formato más grande, con páginas completas de pequeños cables. Muchas veces las noticias internacionales eran 40, 50 noticias de distintos puntos del mundo, de a veces de un párrafo, dos párrafos, cuando mucho. Y entre eso, me imagino que en algún momento los redactores se empezaron a dar cuenta de que había muchos cables que venían de Estados Unidos con noticias de este misterio, el misterio de los discos voladores. Y en un momento llegó el punto en que dijeron, sabes que hay tantos cables que deberíamos poner algo. Y yo tengo la impresión, por lo que he visto, por lo que he recopilado, este es un tema que el tema del año 47 a mí me apasiona particularmente, y tengo previsto también con la editorial sacar algún libro sobre la oleada del 47 en Chile, entonces lo tengo muy fresco y muy estudiado. Yo creo que se produce esta reacción un poco tardía al caso Arnold del 24 de junio y los primeros cables publicados en Chile los primeros días de julio. Se debe a la reacción tardía de que llega un momento en que dicen hay tanto cable sobre estos discos voladores que hay que hacer algo. Y cuando se publica las noticias que vienen de Estados Unidos, empieza rápidamente a generarse un interés en Chile también por el tema y por tener sus propios casos. Es lo natural, es el ciclo noticioso, ¿no? Primero el impulso de traerlo de afuera, pero después quieres tener lo tuyo propio. Y eso ocurre siempre con este tipo de fenómenos que se copian un poco de otros lugares, pero después tú quieres mostrar la versión propia, la versión criolla es como los reality shows, ¿no? Que los hacen y después los copian en los distintos países. Y pasó algo parecido, es un desarrollo muy interesante y entre esos casos está, por supuesto, el de Roswell, pero otros más, declaraciones de coroneles de Estados Unidos, por ejemplo, aparecen ahí también en los medios. Y es interesante. Otra deriva de esto es que el tema de los platillos voladores dejó de ser solo un misterio y pasó a ser ejemplo para otras cosas. Por ejemplo, caricaturas, pequeños chistes que aparecían siempre en los periódicos sobre los platillos voladores, y el chiste típico era que el precio de la comida estaba tan cara que los platillos volaban. Entonces siempre hay una foto de alguien con hambre mirando cómo los platos vuelan y son inalcanzables, ¿no? Y hablan de los platillos voladores. Eso se repite mucho, no solo en Chile, yo he visto ese chiste en varios, en periódicos de varios lugares, y, y no sé, de pronto para referirte a algo misterioso o algo extraño, decían los platillos voladores. Hay un titular de una polémica entre partidos políticos en Chile que decían que los platillos voladores estaban causando incertidumbre en la coalición de gobierno, cosas así, que en realidad empieza ya a convertirse como en un ejemplo de algo, ¿no? Los platillos voladores, ¿vieron los platillos voladores? Ahora vean las ofertas de la tienda no sé cuánto. También hay una propaganda sobre eso en la prensa chilena, que se empiezan a usar para la publicidad también. Eso habla del impacto que tuvo el tema en su momento. Claro, es cuando ya entra en la cultura popular para no irse. O sea, ese es el Claro, origen claro. de lo que después serían, pues, todo lo que hemos visto, las series, los libros, las películas Exacto. y los programas también como este, ¿no? Porque si no fuera por cómo lo tomaron en unos primeros momentos, no solo en Chile, sino en todo el mundo prácticamente, pues se ha generado un gran impacto en la cultura popular. Sí. Y en el caso de Chile, justamente, ya que estamos hablando de ello, bueno, hemos ahorita mencionado.
esos casos del 47 que fueron los primeros que como tal, ya bajo ese nombre, ese apelativo, platillos volantes o voladores o ovnis, ¿no? U ovnis, Mm, estaban en la prensa chilena. Pero hay alguna noticia, así como en Estados Unidos había pues la prehistoria del fenómeno ovni, como le llaman, con los cepelines fantasmas, los aviones fantasmas, todo ese tipo de cosas. ¿En Chile sí. también ha habido algo así, digamos? Bueno, después hubo gente que buscó casos en la prensa que pudieran, a los que pudiera dárseles una lectura ufológica, digamos. Hay un avistamiento en el año 1800, no me acuerdo exactamente el año 78, te voy a decir 1878, pero no estoy seguro, que es un caso famoso en una región del norte de Chile, de que vieron algo como un pájaro metálico, que es la descripción que hace la gente. Apareció en un periódico, en el periódico El Copiapino, creo. Puedo estar equivocándome con el nombre, pero creo que no estoy tan lejos. En el periódico El Copiapino del año 1878 aparece una noticia de que la gente había visto un pájaro metálico. Algunos ufólogos le dan una lectura ufológica. Bien, interesante. Hay otros avistamientos a lo largo de la historia, digamos, más antigua de Chile, de los años, no sé, 1900, por decirte algo, de avistamientos de marinos que ven luces que caen en el mar. Pero puede haber sido un meteorito y visto con los ojos actuales y en el afán por encontrar casos en la literatura más antigua, puede uno de pronto, si es que amplía el marco de tolerancia, puede encontrar ovnis en cualquier parte en realidad. En realidad que sí. Cualquier cosa rara en el cielo es en justicia un ovni, porque es un objeto Claro, volador y no está identificado. Por ti, al claro. menos, por el que lo ve, no está identificado. Y también ya hay gente que incluso va más allá, ¿no? Y ve el tema de los supuestos ovnis en la antigüedad, ¿no? Desde los escudos ardientes o ígneos de los antiguos Claro. romanos, pero también en las antiguas civilizaciones de las Américas, ¿no? Imagino así como aquí en Perú, pues, los pueblos originarios tenían y tienen hasta ahora ciertas leyendas, como digo yo, interesantes, Ujú. sospechosas, si las queremos ver desde el punto de vista ufológico. Creo que en el caso de Chile los mapuches también tienen algún tipo de leyenda sobre luces misteriosas o algo así, ¿no? Algo, creo que hay por ahí algo, me parece escuchar. Sí, O, hay ufólogos que se han dedicado a buscar paralelos entre la tradición de los mapuches y la ufología con algunas entidades luminosas, en fin. Pero yo creo que eso ya es, este es por cierto, mi punto de vista puede ser debatible, pero me parece que ir tan allá es un exceso. En realidad, con los ovnis post 47 tenemos bastante entretenimiento como para tener que además buscar en el pasado, ¿no? Dejemos a las culturas precolombinas tranquilas y vayamos a buscar lo nuestro en nuestra época. y en el caso de Chile, digamos, en cuanto a literatura ufológica, por ejemplo, aquí en Perú teníamos la revista Lo Insólito, ¿no? Allá por fines de los 70 Sí. principalmente. Bueno, en México tenían Reporte OVNI, Contacto OVNI, en España 30.000 revistas distintas. En Chile tenían alguna publicación especializada en estos temas, o la tienen, creo que actualmente no, pero tenían por ahí algo. A ver, especializada en temas ufológicos. O del misterio en general, ¿no? Esto más abarcante. Mira, en los 60, como los temas misteriosos desde de Pie Grande hasta los platillos voladores eran muy llamativos, también la parapsicología también. Ujú, Había revistas que cada tanto sacaban números especiales sobre temas enigmáticos. ujú, Pienso en la revista Aquí está, por ejemplo, que era una revista de gran formato, con muchas ilustraciones, que sacó varios especiales sobre platillos voladores, discos voladores, sobre parapsicología, sobre los enigmas en general, el Triángulo de las Bermudas. Después en los 70 también dio bastante que hablar. Pienso en la revista Aquí está, reportajes sobre ovnis en la revista Siete Días también en los años 60 con los primeros investigadores que se dedicaron al tema, que fueron Billy Wolf y Manuel Sáenz, que eran dos periodistas
que después escribieron un libro que se llama Los Sin Nombre, que es un libro bastante popular, o que fue bastante popular en su momento, con ediciones en Chile, en Argentina y en España. Y posteriormente ya tenemos que llegar hasta los 90 para encontrar otra revista que se dedicara al tema. La revista Revelación, que sacó unos 65, 70 números, pero que era mucho más amplio, o sea, no era solo ovnis, sino también, qué sé yo, hierbas, astrología, duendes. Ovnis y Abarcaba, hierbas. Qué curioso, ovnis y hierbas. oh, era una mezcla bastante heterogénea. Así Y es. después ya serían boletines, revistas de circulación muy reducida. Estoy pensando en la revista Omnivisión, que sacó unos números, no muchos, que se intentó vender en los kioscos, pero no tuvo éxito y no tuvo continuidad tampoco. Pero no mucho, ¿eh? No, el resto ya son boletines de circulación más reducida. Ujú. A diferencia de Y, España, que tú decías 30.000, ¿no? o sea, Y quizás son más. sí, 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 quizá me quedo corto. No, bueno, creo que en Chile, en cuanto a medios de comunicación y todo esto, indudablemente, porque a mí me marcó a inicios de mi adolescencia, en mi pubertad ufológica, que estaba así Ajá. metido en los años cero y enigmas que llegaban de España y todo eso, de pronto yo enciendo la televisión por cable, ¿no? Y llegaba, me Ah, acuerdo, era el canal 49 ya sé infinito, dónde hasta ahora me vas. acuerdo, y de pronto salía Patricio Bañados, ¿no? A eso de creo que a Claro. las 6 7 de la noche lo pasaban, y con esa musiquilla, ¿no? Que decía el tecnodisco del milenio o algo así, la producción, de ahí le buscaba en internet, OVNI, ¿no? ¿Qué tal programón, Dios mío? Yo alucinaba con esos dos capítulos de la isla Friendship y regreso a Friendship, por si no fuera poco, ya haber estado ahí, ¿no? Y unos casos OVNI, bueno, el del Cabo Valdés, Claro. de Claudio Pastén, o sea, fascinante ese programa, Dios mío. Sí, ese fue un programa que marcó mucho en el año 99 y 2000. Ujú. Tuvo mucho éxito en Chile. Se transmitía a las 10 de la noche, me acuerdo. Es muy exitoso con esa música, con reminiscencias poco disimuladas a Expedientes Secretos Y X, a los X-Files. Sí, una buena producción, muy interesante y que tuvo mucho impacto y que marcó mucho a una generación también de personas, como te pasó a ti y me pasó a mí también. Marcó mucho a una generación de personas interesadas en el tema, dio divulgación a casos que eran famosos para los ufólogos, pero que en realidad para la gente común y corriente no existían. Está ese programa de la isla Friendship que mencionas tú, pero hay otros sobre, no sé, hay un avistamiento famoso de unos artistas chilenos en el año 74, también tuvo un programa sobre eso, se entrevistaba a los artistas ahí y uno de ellos decía haber entrado en contacto con un ser que vestía una túnica blanca, ¿no? Está el caso Valdés, la isla Friendship, el caso Pastén, un triángulo que en el del sur de Chile, en fin. Tenía muchos casos, muchos de ellos interesantes, otros tal vez no tanto, pero el programa en sí marcó una época, sin duda, sin duda. lo más curioso, según yo leí, bueno, y porque era un extracto de un programa ya de Chile que estaba en YouTube, no sé si aún estará, que le preguntaban a Patricio Bañados, que en paz descanse, justamente sobre su creencia o no creencia en el tema OVNI. Resulta que él era súper escéptico, simplemente que de la Sí, manera más profesional posible había hecho el programa porque pues, era su trabajo y lo hacía excelentemente bien, ¿no? sí. Qué Él, curioso. él siempre fue una persona muy respetada en Chile, trabajaba en una radio de música clásica, fue lector de noticias, eh, fue el rostro de la campaña para acabar con la dictadura de Pinochet también, o sea, era una persona que tenía un prestigio que estaba mucho más allá de la ufología. Y en el fondo él, al prestarse para conducir este programa, lo que hizo fue darle credibilidad al tema. O sea, él prestó su credibilidad al programa y su mera presencia y su sola presencia hacía que el tema fuera tomado un poco más en serio. Porque si estaba Patricio Bañados era por algo. Y la producción del programa ayudó bastante también en eso. ¿Ah? Yo tengo que reconocer que ellos le dieron espacio también a voces más críticas, no solo al amarillismo, al sensacionalismo que es tan habitual en estos temas, sino que también
hubo presencia de escépticos en el programa y eso siempre es bienvenido. Incluso entrevistaron a Robert Schiffer a propósito del libro que estamos traduciendo. Aparece entrevistado también en un programa a propósito de las abducciones. Así que no deja de ser interesante que hayan permitido dar espacio a otras voces también, que no es algo muy común. Ujú. Así es, Diego. Quiero quiero agradecerte por esta conversación. Ha sido muy interesante, hemos discurrido por distintos temas. Pues bueno, esto es Misterios al Anochecer y espero pronto nuevamente que estemos aquí reunidos para tratar sobre algunas otras cosas, algunos libros. Por ahí vamos viendo, pero es la segunda vez que charlamos para el programa y siempre es muy agradable. Muchas gracias, Diego. ¿Y cómo podemos encontrar los libros de Coliseo Sentosa? Muchas gracias por la invitación, Fernando. Siempre un placer conversar contigo. Coliseosentosa.cl, www.coliseosentosa con s.cl de Chile. O sea, por eso. Y ahí están los Eh, libros. ahí están los libros, ahí hay unos podcasts también que estamos produciendo y bueno, van a ser todos muy bienvenidos ahí. Muchas gracias, Diego. Un saludo hasta Alemania. Muchísimas gracias. Amigos, ha sido Diego Zúñiga de la editorial Coliseo Sentosa, que trae a la lengua hispana, rescata en algunos casos y en otros pues lo traducen, ¿no? De otra manera no podríamos acceder a ellos, a distintos autores, distintos libros, ¿no? Sobre temática ufológica principalmente, pero no exclusivamente, porque como también lo dijo Diego, hay por ahí algún libro de criptozoología que también es otro de esos misterios tan interesantes. Nosotros continuamos en Misterios al Anochecer. Quédense ahí, por favor.